Ok. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente tema. Este es un tema más que todo del área de matemática, que me gusta siempre introducirlo antes de ver el tema de vectores. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es un repaso a lo que es la teoría de triángulos. ¿Ok? Entonces, para el caso de hoy, vamos a... Déjenme colocar esto en color negro. Vamos a analizar triángulos, ¿ok? Ley de seno, coseno y también el caso especial de los triángulos rectángulos, que es un caso particular. Esto nos va a servir para el caso de los vectores. Ya cuando llegamos al caso de los vectores vamos a ver por qué. ¿Okay? Bien, en el caso de los triángulos, nosotros tenemos, vamos a decir, un triángulo cualquiera. Aquí tengo una línea, aquí tengo otra línea cualquiera. Aquí una línea cualquiera. Y vamos a, no sé, a llamar este lado A, este lado B, este lado C, este ángulo alfa, este ángulo beta, este ángulo gamma. ¿Por qué en el caso de los triángulos nos van a poder servir para analizar vectores? Cuando tengamos vectores, me estoy adelantando un poco nada más. Cuando veamos vectores, yo voy a tener, por ejemplo, que si agarro un vector y a este vector le sumo otro vector, vamos a decir que sea este vector que tengo aquí. Quiero encontrar la resultante de esos dos vectores. La resultante del vector va desde donde empieza mi primer vector hasta donde termina el último vector, que sería este. Esto que está aquí es entonces nosotros podemos usar las leyes que manejan el caso de los triángulos para resolver vectores. Entonces, un poquito la lógica detrás de eso. Y además también para temas de geometría también y deducir, por ejemplo, vectores, fuerzas, direcciones, también los triángulos nos sirven. Ok, cuando yo un triángulo cualquiera, fíjense, lo que vamos a ver es para cualquier triángulo. Voy a colocar aquí, cualquier triángulo. Yo puedo usar las siguientes fórmulas. Las siguientes fórmulas llamamos teorema de seno y coseno. También se le llama leyes de seno y coseno, generalmente teorema de seno y coseno. Estas leyes funcionan de la siguiente forma. Fíjense. Profe, Yo agarro disculpe. cualquier lado y divido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Sí? Por ejemplo, A entre seno de alfa es igual a B entre seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Beta en este caso. Beta. Y tendría C entre seno de gamma. ¿Sí? Esto es mi teorema de seno. Y fíjense, es sencillo, no me lo tengo que aprender de memoria. Digo, ustedes pueden tener su tabla y todo a mano, pero esto es simplemente agarrar un lado entre seno del ángulo opuesto, ¿no? Por eso que en este caso, y en el caso de los vectores, cuando veamos vectores, y veamos también el caso de las leyes de Newton, que es todavía más avanzado, para la segunda parte de nuestro propedéutico, yo siempre coloco los vectores, las magnitudes, que vamos a ver luego, las definiciones, las magnitudes o los módulos, que es el valor de la variable o el segmento, en la mitad del segmento. Así puedo localizar fácilmente cuál es el ángulo opuesto. Ok, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si hubiera colocado A en la parte de acá arriba,
yo me confundo y no sé si el ángulo opuesto es alfa o es beta. Entonces, siempre traten de colocarlo aquí en el medio. La otra fórmula que tenemos es el teorema de coseno. El teorema de coseno me dice lo siguiente, que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo opuesto nuevamente. Entonces, fíjense, tiene esta forma. Esto lo podemos convertir en esto, ciertamente. Yo puedo colocar al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por coseno de grado. Entonces, aquí yo tengo c en función de los dos lados y el ángulo opuesto. Lo mismo podría ser para a y b. Sería similar, ¿verdad? Lo único que cambiamos las letras. Aquí sería b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por coseno de, en este caso, alfa. Y b sería igual a la raíz de al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac coseno de beta. Entonces, estas fórmulas me van a servir para cualquier triángulo, cualquiera, ya sea un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles, escaleno, equilátero, ok, cualquier triángulo. Me van a servir estas fórmulas que yo tengo aquí. Ok, vamos a hacer una pequeña práctica aquí, nada más, para ver si estamos claros en el caso del concepto. Ok, ok. Ok, esto es un brazo y la mano y todo. Así que tengan piedad de mis dibujos. Vamos a colocar aquí el enunciado. Un paciente en terapia. Terapia. Está en recuperación de una lesión. Recuperación de una lesión que tuvo en el codo. Y que determina la teoría que tiene en términos de su flexibilidad.
a través de la distancia de la imagen. En la imagen. Ahí dice en términos de la Sí, especialidad. voy a escribir y lo voy a leer nuevamente. Si L1 es igual a 5 centímetros y Y sacar. ¿cuánto? ¿Crees que puedes silenciar tu micrófono? Ok, voy aquí y ya lo leo para que todos no enredarme aquí con los valores, no se me quede nada. Ángulo alfa ¿cuánto sería ahora el valor de... Ok, voy a leerlo porque sé que mi letra está fea y de repente algunos no lo van a entender. Dice, un paciente en terapia está en recuperación de una lesión que tuvo en el codo y se determina la mejoría que tiene en términos de su flexibilidad a través de la distancia D de la imagen, ¿sí? La distancia esta que está punteada, ¿no? Dice que si L1 es igual a 60.5 centímetros, la distancia del codo vamos a decir a la mano, ¿no? A la mitad de la mano, es de 60.5 centímetros y L2, que vendría siendo del hombro al codo, más o menos, es de 56.8 centímetros, determine D, ¿verdad? La distancia de si alfa es igual a 70.0 grados. Y la segunda es la primera pregunta. La segunda pregunta que nos dice, que nos coloca el problema es si el ángulo alfa disminuye un 15%, 15.0% gracias a la terapia, ¿cuánto sería ahora el valor de D? ¿Cuánto sería el valor de D? Entonces, vamos a tratar de... Determine si alfa, dijo. Ajá, acá determine D si alfa es igual a 70.0 grados centígrados, punto y seguido. 2, si el ángulo alfa disminuye un 15.0% gracias a la terapia, ¿cuánto sería ahora el valor de D? ¿Allí? ¿O antes? Ajá. Okay. ¿Está bien? Ajá. ¿Alguien necesita que se repita algo o está clarito? Vale, lo rapidito. Un paciente en terapia está en recuperación de una lesión que tuvo en el codo y se determina la mejoría que tiene en términos de su flexibilidad a través de la distancia D en la imagen. Esto hace referencia a la letrita que yo tengo allá, ¿verdad? En la imagen. Si L1 es igual a 60.5 centímetros y L2 es igual a 56.8 centímetros, determine D, otra vez, la D,
si alfa, que es el ángulo, es igual a 70.0 grados. Si el ángulo alfa disminuye un 15.0%, gracias a la terapia, ¿cuánto sería ahora el valor de D? En pocas palabras, yo voy a encontrar el valor de D cuando el paciente está empezando, probablemente está empezando su terapia, ¿no? Para medir más o menos la flexibilidad que tiene, hace algunos ejercicios, lo colocan para que pueda mejorar esa flexibilidad y no tenga ninguna atrofia también, ¿no? Hay que tener cuidado muchas veces cuando se hacen esas operaciones y si no se hace la terapia, la movilidad se ve reducida y eso puede ser hasta permanente, realmente. Entonces, es muy, muy importante eso. Ok. Lo que podríamos hacer en primera instancia es hacer un triángulo representativo de la situación, ¿verdad? Sería casi que dibujar el triángulo que tenemos ahí arriba, lo único que con valores ya finos. Ven acá. Sí. Entonces tenemos 60.5 sería este lado acá. Yo tengo acá 56.8. Esto es lo que conocemos como D. Y ese ángulo de 70.0 realmente es acá. Y el mismo diagrama nos lo da. El mismo diagrama lo da. 70.0. Este ángulo y este ángulo no lo tengo. No sé, yo le puedo poner cualquier nombre también, ¿no? Vamos a decir que esto sea alfa 1, por decir algo, y esto sea alfa 2. No sé, puede ser. Ok. Ya tengo representado mi triángulo. Fíjense, es un triángulo cualquiera, no es un triángulo rectángulo. Ahora vamos a recordar los triángulos rectángulos. ¿Qué fórmula usaríamos de las que tenemos arriba para encontrar ese valor de D? ¿Serían las de seno o el teorema de coseno? La de coseno. La de coseno. Porque La de tenemos coseno. Claro. En el caso de la... No necesariamente, porque tenemos los dos lados y además el ángulo opuesto a ese valor. Entonces, que es parecido a lo que yo tengo aquí. Por ejemplo, C. En el caso de C, que es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 veces este por el coseno del opuesto. Entonces, perfectamente podemos usar la de coseno. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a colocar allí nuestra formulación. Yo tengo que D va a ser igual a la raíz cuadrada Profe, Sí, ¿usted tiene la respuesta ahí? perdón, ¿Usted tiene la respuesta ahí? la respuesta. Es que la de ella me dio 67.35. Eso. Vamos a ver. Espérate. Ok. No, estos problemas yo los invento así. Es más, esa medida de ese brazo están como, capaz que están bien raras. Ustedes van a ver, parece el brazo de un extraterrestre. Funciona 70.0. Bien, aquí, chicos, a ver, ¿cuánto fue que te dio? ¿Me dijiste? 30 ya, 30. ¿Cuánto te dio? A mí igual me dio lo mismo, profe, 67.35 centímetros. ¿Cuánto? Disculpen, repiten. 67.35. 67.35 centímetros.
67, ok. Mario le ha dado lo mismo. Vamos a el resto para ver si lo hacemos también y verificar. Importante, como les había comentado en la clase anterior, en el caso de nosotros colocar estos valores en la calculadora, tienen mucho cuidado. Lo más probable es que en el caso, varios de ustedes tengan que poner un paréntesis al principio y un paréntesis aquí al final. Lo estoy poniendo con un color grosero rojo ahí para que recuerden. Profesor, una pregunta. Sí. Al momento de poner el coseno, ¿se le tiene que poner el símbolo de grados al 70 o se deja así? Porque si se le pone el símbolo de grados al 70 da una respuesta diferente y si no se le pone, entonces sí da la respuesta que dijeron mis compañeros. No es necesario. Lo otro que debes verificar es, y gracias por preguntar, cuando pones seno de 90, ¿cuánto te da? Voy. ¿1? Ok, está bien, entonces. Está bien, no tienes que ponerle grado. Okay. Seno de 90, fíjense, para ver si su calculadora está ajustada en grados, ustedes colocan seno de 90, les debe dar 1, o seno de 90, 0. Ok, nos da entonces 67. Fíjense, esa distancia nos da 67. Como yo no voy a usar este valor nuevamente para otra operación, ya yo lo puedo dejar aquí. Y este es el valor que nos da. ¿Sí? Esta es la distancia, fíjense, una distancia relativamente alta. ¿Sí? La movilidad como que no es muy buena. 70 grados es... Usted no puede cerrar su brazo a 70 grados, está serio, ¿no? Una Pero, pregunta, usted dijo que podíamos usar la fórmula esa, la de seno, porque teníamos el ángulo opuesto y el lado, digo, la de teníamos coseno. el lado al ángulo, el ángulo, el lado, el lado al ángulo opuesto, pero El ángulo opuesto al... Ajá. ahí, pero ahí el lado opuesto al ángulo de 70 no tiene nada. Ok, mira, cuando tú tienes, vamos a marcarlo con color de repente azul. Yo quiero encontrar D, ¿verdad? Si Sí. yo tengo el lado opuesto, el ángulo opuesto a D, que es 70, es este que tienes aquí. Tengo los otros dos lados, yo puedo usar coseno. Ujú. ¿Sí? Ah, y otro que seno es que necesito tener el lado La, del la ángulo. la de seno no me serviría por ahora, porque la de seno nada más te lo voy a colocar aquí arriba en azul para que vean. Yo tendría 60.5 centímetros entre seno de alfa 2, por ejemplo, ¿verdad? Es igual a 46.8 centímetros. Y no hay problema, tú la puedes poner tu fórmula, lo único que te vas a dar cuenta es si te sirve o no en un momento dado, ¿no? 56 seno de alfa 1, ok, alfa 1. Es igual a D entre seno de 70.0. Ujú. Fíjate que en este caso uno agarra dos proporciones y trata de, lo que hace es que despeja, pero fíjate, cuando agarro esto y esta, yo tengo dos incógnitas, no puedo. Yo agarro esta con esta, igual D o alfa 1 y esta con esta también, entonces esto me quedaría yo en un camino sin retorno. Lo que puedo hacer es, cuando planteo esta fórmula de acá, yo encuentro, y al momento de encontrar D, fíjate que yo lo podría colocar en esta fórmula, y así podría encontrar entonces alfa 1 o alfa 2. Ya tengo D, pero tendría que resolver primero esta de acá. Bien. Chicos, tengan cuidado con su micrófono. ¿Alguien tiene ruido ambiente allí? Pueden cerrarlo y cuando van a hacer alguna pregunta, entonces lo hago, no hay problema. Por favor. Tengo entonces que esta sería la distancia. Vamos para la pregunta 2. Dice que el ángulo disminuye un 15%. ¿Qué hacemos? Sacamos el porcentaje con regla de 3. Muy bien.
Chicos, sus micrófonos que están abiertos, por favor. Vamos a ir un micrófono que vamos a detectar que suena muy fuerte. Tenemos ángulo y porcentaje. El ángulo inicialmente, recordando un poco de regla de 3, mi ángulo lo hacemos así, 70 grados implica mi 100%. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Si yo quiero, si el ángulo disminuye un 15%, eso significa que el ángulo ahora que quiero encontrar equivale a un 85%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene ahora un 15% menos, eso quiere decir que tiene un 85%. Entonces, recuerdan en el caso de la regla de 3, esta es una regla de 3 proporcional, directa, yo hago esto. Estos dos valores multiplican y dividen entre el otro. Esto se llama, estas serían mis variables. Esto se le llama supuesto. Esto que está aquí, esto no lo tienen que escribir, nada más lo para recordar. Supuesto, y esto se le llama pregunta, donde está la X. Si 70 equivale al 100%, el 85%, ¿qué ángulo sería? ¿Por qué 85? Porque disminuyó un 15%. Entonces, ese ángulo va a ser igual a 70 por 85 entre 100. 70 por 85 entre 100. Daría 59.5. 59.5, gracias. Profesor, Sí, ¿no hay otra forma de hacer? sí, una forma más larga es le saca el 15%, entonces a ese valor se lo tienes que restar del 70 para encontrar el 59.5. Que es la forma que nos enseñan. Generalmente, por ejemplo, los chicos de comercio son más prácticos en esto de los porcentajes. Son los que dieron comercio, generalmente. Igual usan las fracciones también con más... Son cosas de repente, ¿no? Temas ahí educativos. Yo tengo que esto sería 59.5. Si ustedes lo hicieron de la otra manera, vamos a hacerlo aquí de repente, un ladito. Probablemente lo hicieron de esta forma. Ángulo, porcentaje, ustedes dijeron los 70 grados implica mi todo. A ese todo lo voy a encontrar el 15%, las 15 partes de 100, el 15%. ¿Cuánto sería? Esto daría 70 por 15 entre 100. 70 por 15 entre 100. Que sería 10.5. Como es, fíjense, es un 15% menos o disminuir un 15% a lo que yo tenía originalmente, que es 70, le tengo que restar 10.5 para entonces encontrar el ángulo actual, que es 59.5. ¿Sí? Esa sería otra manera de hacerlo. Lo pueden hacer así, eso no hay ningún problema. Profe, no entiendo la lógica de la primera manera que lo hizo, o sea, porque ¿de dónde sacó el 85? Ok, si... le agregó 15 al 70. Le agregó 15 al 70, al ángulo. No. Este 85... ¿Te acuerdas que el disminuye un 15%, verdad? Sí. 100% menos el 15%, equivale a 8%. Si te fijas, te da lo mismo que hacerlo de este método. Sí. ¿Sí? Fíjense que esto es una manera muy rápida de hacerlo, pero muchas veces nuestro cerebro está en que tenemos que sacar cuánto perdimos para restarlo al principio cuando realmente podemos hacerlo directo también. Entonces, es como una práctica que tenemos mental, ¿verdad? Para hacerlo de esa manera. Ok,
Ahora, para la segunda parte, yo voy a tener lo mismo, voy a tener mi triángulo, lo único que este ángulo en vez de ser 70 va a ser de 59.5. Vamos a ver. Joshua, algo así, tu micrófono. Ok, tengo entonces lo mismo para la segunda parte, 60.5 centímetros, 56.8 centímetros. Ahora tengo la diferencia aquí de 59.5 grados y esta distancia de acá. Esto, si quiero, lo sigo llamando alfa 1, alfa 2, que para este caso no nos interesa, no es un valor que nos interese ahora mismo. Así que hago lo que hicimos hace un rato. Acorro esto para acá. Y tenemos entonces la nueva distancia. Ustedes me ayudarán con ese valor. Profe, una pregunta, ¿cómo uno mete eso correctamente en la calculadora? Ok, mi consejo es que cuando coloques todo esto, fíjate que lo voy a colocar aquí con un color diferente. Yo coloco esto, ¿ves? Un paréntesis al inicio de todo esto y un paréntesis al final de todo esto. Voy a hacer una explicación con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es posible que tú tengas esto, hagas esto. Coloques que, bueno, raíz de 60.5 al cuadrado más 56.8 al cuadrado menos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando tú lo colocas de esa manera, sin el paréntesis, eso depende del modelo de la calculadora, por eso tienen que fijarse, es probable que te estás sacando la raíz solamente a este término y luego le estás sumando todo esto y te da un número gigantesco y no sabes por qué. Entonces, la calculadora entiende que solamente a esto le vas a sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de esto es 60.5 y le va a sumar todo lo demás. Entonces, en ese caso, yo coloco, por ejemplo, un paréntesis al principio, raíz de, probablemente haga esto la calculadora, y un paréntesis, que es este que coloqué en color rojo. Y cierro, tengo que recordar cerrar el paréntesis porque si no la calculadora me manda error. ¿Sí? Profe, me dio 58.2. Ajá, ok, vamos a... Bien, mejoró. Vamos a ver qué tanto. Inicialmente 67.3 centímetros y la distancia ahora disminuyó casi 10 centímetros, ¿no? Entonces, algo, ¿verdad? Más o menos. Algo es algo. Entonces, la idea es que esa distancia cierre lo menos posible, ¿no? Cierre lo más posible. Pues. Entonces, la distancia aquí, como ustedes ven, es de 58 centímetros.
¿De qué va a depender esta distancia en una persona normal? ¿De qué depende esa distancia del codo la distancia entre el codo y el hombro, entre la mano y el hombro? Ustedes le preguntan de qué depende. La altura. No, más que eso. ¿Qué factores anatómicos influyen allí? ¿Cuáles serían? El tamaño del brazo y el antebrazo. El tamaño en función de El La brazo y el musculatura. antebrazo. el músculo y la estructura ósea, ¿no? También, puede Correcto. ser. ¿Y qué más? Profe, ¿por qué no redondeó a 3, a 58.3? Yo Si no sé. la Ustedes me dieron esos valores. Les creí. ¿Cuánto daba el valor completo? 58.29447. Entonces ahí va un 3. Ahí va un 3. Sí, correcto. Correcto. Ahí va 3. Tienen que corregir eso. Muy bien. Gracias. Va a depender de eso y la flexibilidad, ¿verdad? La flexibilidad de la persona. Ok. Vamos a hacer un problema en que tengamos que usar seno para que vean y saltamos entonces al triángulo rectángulo. ¿Ok? No, texto no. Triángulo es ese. Bien. Tenemos ese triángulo y
necesitamos o queremos resolver los lados o encontrar los lados que faltan, L2, L3, que sería este lado y este lado acá. Y queremos también encontrar el ángulo beta. ¿Qué sería lo más fácil de encontrar ahí? Hay una fórmula que no comentamos, que podemos usar aquí facilita. Primero se puede sacar el ángulo que falta con los dos que le dieron, y una vez que ya tienes, entonces saca los dos lados que Ajá. que están pidiendo, que le hacen falta. Sí, Pues, 120. realmente, lo más facilito podemos encontrar es este ángulo, ¿verdad? Ujú. Ajá. La suma de ángulos La internos, suma de ¿no? todos los. Que Ajá. lo estamos haciendo ahora, es importante. Que es la suma de los dos ángulos. La suma de todos los ángulos es de 100. No, esta fórmula no la habíamos comentado, que la vamos a usar. La suma de los ángulos internos del triángulo, 180 grados. Hombre, si yo tengo estos dos ángulos, yo puedo encontrar el otro. Beta sería 180 menos 60 menos 75. Eso nos daría, ¿cuánto me ayuda con este valor? 45. 45. .0, ¿no? Bien, ahora, para este caso particular, pareciera que la ley de Son la que nos ayudaría. Yo tengo, voy a plantearlo y luego le coloco valores. Tengo L1 entre seno de alfa es igual a L2, este es L2, entre el seno de beta. Cuando tengo todos los ángulos, esta es la fórmula por excelencia. Y tengo todos los ángulos, tengo esto. No, L1 lo tenemos, así podemos colocar el valor ahí. Bien, aquí tengo tres relaciones. Yo agarro dos de ellas, empiezo con dos de ellas. Por ejemplo, si agarro estas dos que tenemos aquí. No es necesario hacer todos estos pasos, nada más para recordar por si a alguien se le pasa algún detalle. Si voy a despejar L2, estos dos multiplican, este pasa acá multiplicando, ¿verdad? Seno 45, así que L2 lo puedo representar de la siguiente manera. De forma similar, podría entonces también despejar el valor de L3. Me dan los valores, serían tres cifras significativas. Recuerden redondear, por favor.
¿Encontramos los valores, chicos? Profe, Ajá. la de L2 me dio disque 40 raíz de 6. Ajá, 40 raíz de 6 es. Ponle SD para cambiarlo. Número decimal. 97.98 sería. ¿Perdón? Sería 98. 98.0. Ajá. Daría 97.97. Redondeado 98. Muy bien. Y la otra, la L3. Sería 13.4. 134. ¿Me repiten? ¿Sería? 134. Ok, 134. Tiene sentido que L3 sea la más... que sea el mayor de los segmentos y L2 el menor, ¿verdad? 98. L1 era 120, ok. Muy bien. Ok, todos verifiquen a ver si el caso de los decimales y demás está bien. Está redondeado correctamente, ok. Sí, está redondeado correctamente. Perfecto, excelente, muy bien. Ok. ¿Alguna duda? Vamos entonces a continuar con los triángulos rectángulos ahora. Profe, un segundito, un segundito. Sí, ok, no hay problema. Esta clase también la va a subir, ¿verdad? Disculpe. Sí, claro, por supuesto, sí. Ok. Si la grabé, si se me olvidó grabarlo, pues nos fregamos. Pero yo creo que sí la empecé a grabar, ¿sí? La vida. Yo no sé, a veces a este programa, de todas las clases que he dado, 2 veces nada más me ha pasado de que solamente me graba el sonido, no sé qué. Así que espero que eso no pase. Si así queda como una especie de podcast, ¿no? Así que normal. Y ustedes imaginan los... Se ve que nadie sabe qué es un podcast. ¿No saben qué es un podcast? ¿Ustedes? Sí, Sí, ¿No hay un yo sí. podcast? sí, sí. Sí, yo sí sé. Bien, excelente. Bien, chicos, entonces ahora sí continuamos con los triángulos rectángulos, ¿verdad? Que van a tener una aplicación en vectores todavía más importante. Ok. Vamos a irnos hacia acá arriba. Por acá. Bien. Nosotros, las fórmulas que vimos, fíjense, las fórmulas que acabamos de ver sirven para cualquier triángulo, incluso los rectángulos, para cualquiera. Ok. Ahora, cuando nosotros tenemos triángulos rectángulos, nosotros podemos aplicar lo que se conoce como propiedades trigonométricas, lo vamos a ver ahora. Y algo también ustedes recuerdan que es el teorema de Pitágoras. Vamos a poner aquí.
Bien, ahora estamos entonces triángulo, rectángulo. Esto también lo voy a subir a la información de esto. ¿Sí? Del libro, esto pertenece al capítulo número 1 del libro. También. Sí, en el libro hacen un repaso en el capítulo 1 de los triángulos. Ok. Aquí, un triángulo rectángulo tiene la siguiente particularidad. Ustedes van a encontrar siempre un ángulo de 90 grados que lo podemos indicar con con una especie de dos segmentos pequeños que forman como una especie de cuadrado aquí. Esto indica de que este ángulo es de 90 grados. Vamos a decir que este ángulo sea alfa. Vamos a llamar este ángulo beta. Vamos a llamar vamos a llamarle L1 o A. Vamos a llamarle A. Vamos a llamarle a este B. Y a este no lo voy a poner, se lo voy a poner H, de hipotenusa. Estos dos lados que ustedes tienen contiguos, y lo van a ver en la presentación también que les voy a enviar, el PPT. Estos dos lados contiguos se les llama catetos. Y el lado contrario al de 90 grados se llama hipotenusa. En este caso particular, que un triángulo rectángulo, el valor de la hipotenusa, el segmento de la hipotenusa siempre va a ser mayor que cualquiera de los catetos individualmente hablando. Y, O sea, que es el lado más largo, profe. ¿ah? O sea, que es el lado más largo. Exactamente. Fíjense, hay algo muy interesante. El teorema de Pitágoras, que ustedes recuerdan, sale realmente de la fórmula anterior. Vamos a suponer que yo aplique la fórmula anterior para encontrar H. Digamos, vamos a suponer que yo quiera encontrar H. ¿No? Y uso la fórmula anterior. Vamos a colocarle un color diferente, celeste. Ok, H sería, y yo conozco el ángulo 90, este de aquí. H sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces a B coseno de 90. Bien. Aquí es donde el teorema de coseno se convierte en el teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa? Coseno de 90 es 0. Coseno de 90 es 0. Así que todo este término desaparece y queda como raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ok, entonces eso es importante para que vean, ¿no? De dónde sale eso. No. Bien, entonces tenemos esta propiedad importante. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a H al cuadrado. O en otras palabras, la hipotenusa va a ser igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Al cuadrado más B al cuadrado. Bien. Ahora, como tenemos este ángulo de 90, nosotros podemos aplicar trigonometría. Las propiedades trigonométricas salen de los teoremas de seno y coseno que acabamos de ver hace un rato. No nos vamos a poner no tiene sentido, ya nosotros podemos aplicar directamente. Nomás para que vean, lo hicimos en el primer caso. Por ejemplo, si yo estoy analizando alfa, yo tengo lo siguiente, que seno de alfa, yo no sé si recuerdan que, por ejemplo, y vamos a ponerlo acá, seno es igual a, vamos, como una especie de batería, lado opuesto sobre hipotenusa. Seno de un ángulo. El coseno de un ángulo sería igual al lado adyacente, vamos a ponerle LA sobre hipotenusa para recordar. Y la tangente, que son las tres que necesitamos, con eso es suficiente, la tangente de un ángulo va a ser igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Sí? Ok, vamos a esta batería para tratar de desarrollar esto acá. Seno de alfa sería opuesto B, ok, B, entre la hipotenusa, que es H. Coseno sería lado adyacente
entre hipotenusa. Y esto lo vamos a usar mucho para el caso de los vectores cuando trabajemos componentes rectangulares. Eso lo vamos a explicar y explicando por qué. La tangente de alfa va a ser igual al lado opuesto sobre... perdón, ahí no es el opuesto, es B. Sería lado opuesto, que es B, entre el lado adyacente, que es A. Entonces tengo ahí, dispensen, vamos. Eso. Tengo B sobre A. Como comentario, yo puedo, por ejemplo, de esta fórmula despejar alfa. Yo hago esto. Aplico seno inverso a ambos lados, lo que hace que este seno desaparezca, o algunos lo ven de la siguiente manera. Este seno pasa al otro lado como seno inverso. Ok, entonces sería seno inverso. Y recuerden que los paréntesis, importante, siempre colocarlos en su calculadora. Igual yo tendría... Entonces, fíjense todo lo que tenemos aquí. Yo también puedo hacer o tratar de trabajar con el otro ángulo. Por ejemplo, si yo agarro este ángulo beta y el que me interesa a mí, yo puedo hacer también todo en la perspectiva de ese ángulo. Fíjense, yo puedo agarrar y trabajar con alfa todo, o puedo también trabajarlo con beta. Lo único que van a haber algunos cambios, obviamente, porque en la perspectiva de beta, el ángulo, el lado opuesto es el adyacente ahora, ¿no? Cambia. Entonces, nada más vamos a hacerlo aquí, vamos a representarlo. Voy a hacer el ejercicio este. Yo tengo, por ejemplo, seno de beta va a ser igual a lado opuesto. Para beta, el lado opuesto ahora es A. Ok, A. Bien, A. Sobre hipotenusa, que es la misma. Así que beta es seno inverso de A sobre H. Coseno de beta es igual al lado adyacente ahora, que es B sobre H. Y tangente de beta sería igual ahora a A sobre B, ¿verdad? Al revés que el caso de la tangente inversa anterior. ¿Sí? Entonces, no tenemos que desarrollar para los dos las 6. Con un ángulo de ellos es suficiente, con uno de los dos ángulos. E igualmente recuerden, como usamos en el caso anterior, la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados. Eso no va a cambiar para ningún tiempo. Eso a veces nos facilita algunas cosas, porque estamos tratando de buscar otro ángulo con fórmula y demás, pero nada más tenemos que hacer una recta. Entonces, a veces perdemos la perspectiva de algunas cosas que son sencillas. Bien. Vamos entonces a hacer una práctica con esto, con estas formulaciones. Vamos a... Así. Vamos a agarrar el ejemplo, a ver. Este ejemplo.
Vamos a ver, vamos a tratar de hacer este triángulo. Ok, vamos a ver. Si tenemos la misma situación, y solamente vamos a si lo resolvemos con la primera distancia. Si tenemos la misma situación que vimos hace un rato, uno de los problemas, creo que hace dos problemas, el tema de movilidad, y que teníamos dos distancias marcadas y el ángulo entre ellos que era de 70 grados. ¿Podríamos nosotros de alguna manera resolver este problema usando triángulos rectángulos? ¿Se podría? Sí. ¿Sí? Vamos a agarrar un minuto para que cada uno analice y vemos cómo haríamos, si podemos hacerlo, aplicarlo, ¿ok? Vamos a dar un minuto para que piensen, ya el compañero está seguro que sí, vamos a ver. Entonces vamos a analizar un momento la imagen, qué podríamos hacer, cómo podríamos hacer en ese caso. Pero si no es un triángulo rectángulo porque no tiene un No se ángulo de puede, 90. no se puede. Yo pienso que no se puede, no sé los demás. Yo también pienso que no se puede porque no tiene un ángulo de 90 Profe, grados. correcto, no se Exactamente, puede. No tiene un ángulo de 90 grados. porque no le se hace puede. falta el ángulo de 90 grados. Ok. Bien, vamos a analizar si es posible o no. Yo, lo que se puede hacer en estos casos, y vamos a ver si se puede, yo no estoy diciendo que se pueda, ¿no? Pero vamos a tratar de
agotar recursos analíticos, que podría de repente, quizás para visualizarlo mejor, hacer algo como esto, tratar de girarlo. Yo sé que conozco este lado, pero, y conozco el ángulo aquí. Quizás, lo que podría hacer allí, y no garantizo nada, tirar una línea aquí. ¿Sí? Y en ese caso, trabajar con dos triángulos aparte. Sin embargo, yo tengo un problema. Yo no tengo el ángulo aquí. Y yo no puedo decir que ese ángulo es la mitad y mitad tampoco. ¿No? Ajá, a ver. ¿Verdad? Tendría algo como esto. Esto podría llamarlo D1, la parte de arriba, el pedazo de arriba, este. Este de acá, D2, por ejemplo. Pero lo haríamos así si usted nos pide resolverlo como un triángulo rectángulo. Porque El problema es que, ajá, el problema aquí, por ejemplo, que tenemos, si yo empiezo de aquí, es que solamente tengo un lado, no tengo el ángulo, no tengo ángulo. Tengo el ángulo 70, pero el ángulo 70 se debe a todo, a la suma de estos dos ángulos, ¿no? Profesor, pero entonces el ángulo de 70 no se puede dividir entre dos. No, no se puede. No se puede, a menos que tuvieses, y aquí vamos, entonces aquí tendríamos que usar otra regla, que es regla de proporciones. Lo puedes hacer siempre y cuando los dos lados de eso que tienes allí fuesen completamente iguales. Si tuvieras 56.8 y 56.8, por ejemplo, ¿por qué tendrías en ese caso un triángulo isósceles? Entonces un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. Si tienes dos lados iguales, tienes dos ángulos iguales. Entonces, no, en ese caso no podrías hacerlo. Podríamos usar, creo en este caso podemos usar proporciones. Proporción entre uno y otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, es para que ustedes vean lo que les comento. En este caso, podríamos hacerlo, pero sería más complicado. En este caso, resulta más sencillo trabajar con triángulos rectángulos, leyes de seno y coseno, que, por ejemplo, trabajar con triángulos rectángulos, resolverlos aparte. Y así mismo va a pasar en el caso de los vectores, que es lo que me interesa comentarles. En el caso de los vectores, muchas veces resulta más sencillo utilizar las fórmulas que hemos visto en el caso de trigonometría, ¿sí? En el caso de trigonometría. Pero fíjense, estos son análisis que de repente se pueden hacer. Uno puede de repente ir... Profesor, una pregunta. Sí. Si cada triángulo rectángulo contiene un ángulo de 90 grados siempre, al usted dividir el triángulo en dos y se obtienen dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Sí, entonces claro. queda cada uno con el, ¿cómo se llama? Con el ángulo de 90, ahí sí se puede resolver. Con la ley de coseno. Digo, de seno, porque tenemos el lado. Porque ya tiene un ángulo de 90. Vamos a suponer, tienen 60.5 y tienen esta de 1. Esto no nos va a servir por ahora, a menos que yo conozca este ángulo. Pero tiene el ángulo de 90 grados. Si lo veo aparte, aquí no lo podría resolver. Pero con el ángulo de 90 no es suficiente. Como yo hago aquí, eso puede ser 90, y ese triángulo puede tener cualquier forma. Fíjate, yo puedo tener 90 allí y tener esto.
Tengo 90, puedo también tener esto. Pero si el lado opuesto ya sabemos que es 60.5 centímetros. Esa es hipotenusa. ¿Cómo resolverías esto? A ver, dime. ¿Cómo lo harías? Usaría la ley de seno, o sea, pondría 60.5 centímetros arriba y abajo 90. Ok, Seno 90. entre seno 90, bien, correcto. Por ejemplo, ponle de seno. Y Bueno, si no tengo el otro ángulo. bien, exacto, ¿no? Es igual que si usas la trigonometría acá, también vas a tener tendrás la misma situación, ¿no? Entonces usaríamos lo de la ley de Pitágoras. No, o sea, Tampoco Pitágoras, funcionaría. me falta, no tengo datos. Es que nos falta datos. Exacto. Es ¿sí? que no se puede porque solamente Y se puede, no se puede de ninguna manera. Nada más Pero, tenemos profe, dos datos. no se sobreentiende que es un ángulo de 45 ambos los que faltan. No. Como los deben contener 180. Eso no, más, no. ¿Qué Primero es que eso? 60 grados allí, comenzando. Y lo quisiera dividir mitad y mitad, que no está bien tampoco, tendría 35, por ejemplo. Entonces, Ujú. y además eso está mal. Eso, Y ya ¿Verdad, tiene profe? Entonces, siempre y cuando entonces, con dos lados profe, iguales. si tuviera el ángulo así como usted dice que lo divide, ya sabemos cuánto es la hipotenusa, usando el ángulo de 90 grados. Si tuvieras el ángulo que está aquí. Yo sé que este ángulo y este ángulo de acá, sumados, me van a dar los 70 grados, ¿verdad? Ajá. Pero el problema es que no es mitad y mitad, porque yo tengo que un lado es diferente al otro. Ok, ya. ¿Sí? Profe, Esto lo que se pasa es proporcionalidad 60, por ejemplo, 60.5 proporcional a este ángulo va a ser igual a 56.8 proporcional a este ángulo, ¿no? Ujú. No tiene sentido ponernos a hacer más fórmulas, podemos resolverlo. Fíjense, en este caso, si ustedes ven ese problema directamente, por ejemplo, yo le pongo eso en el caso de una tarea, por ejemplo, o en su asignación. Y yo veo esto, a mí me conviene esto resolverlo por teorema de senos y cosenos, como hemos visto acá. Entonces, lo que quiero que vean es el análisis de que no necesariamente un método me puede servir más que el otro. Ahora, fíjense que este método con el que nosotros iniciamos es universal, me sirve para cualquiera con el que iniciamos. Y muchas veces a veces en el colegio o en la escuela a veces este método lo pasan de largo, o yo no sé, a nosotros se nos borra, pues siempre vamos directamente al caso de trigonometría. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un caso que podamos resolver para el caso de trigonometría. ¿Bien? Vamos a hacer. Fíjense, estos detalles son importantes discutirlos porque es parte del análisis que tenemos que siempre tener en cuenta para resolver, ¿verdad? Un problema, analizarlo.
El edificio mostrado crea una sombra de 2.60 metros sobre el piso. Si el ángulo de la sombra con el piso es de 65.0 grados, encuentra la altura del edificio. Ok, ¿en cuánto nos daría ese valor? A ver, ¿cómo haríamos ahí? Buscar la relación entre el lado opuesto y el lado adyacente con el ángulo. O sea, sería utilizar la tangente, ¿no? Tangente de alfa va a ser igual al opuesto sobre el adyacente y despejar ahí el opuesto, que sería la altura. Antes de eso, ¿qué haría yo? Pero yo soy desordenado por naturaleza. Yo Tiene que trazar el triángulo, ¿cierto? Triángulo. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de trazar ese triángulo. Tengo línea aquí, ¿no? Ahora sí. Según entendemos, yo tengo que esta es la altura del edificio. Esto crea, aquí se crearía una sombra de esta forma. Yo no sé si están de acuerdo conmigo en que este sería el triángulo. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, vamos entonces. Vamos a ponerlo acá más limpio para poder colocar los valores. ¿Okay? Bien. Esa sombra de 2.60 sería esto que está acá. Esta es la sombra. Vamos a llamar a esto la altura del edificio. Vamos a ponerle H, pues. A esto, no sé, L, que no sé cuánto es, tampoco. El ángulo de 65 nos dice que es el ángulo de la sombra con el piso. Sombra con piso, sombra con piso. Bien, entonces, tengo que esto es 90 grados y este ángulo yo lo sé también, yo lo puedo, Se puede sacar. se puede sacar, ¿verdad? Correcto. En este caso sería que 25. 25, ¿no? Sí, es 25. Bien. Ok, aquí yo puedo, me interesa H, yo puedo, por ejemplo, trabajarlo desde el punto de vista de 25 o de 65, fíjense. Vamos a ver si usamos 65. ¿Qué me relaciona el ángulo con el lado opuesto y lado adyacente? Compañero lo había dicho. ¿Qué sería? Tangente. La tangente. Yo tengo que la tangente de 65 es igual a lado opuesto, H, entre el lado adyacente. 2.60 metros.
Si yo quiero despejar de aquí h, yo tengo que h sería igual a, esto pasa multiplicando 2.60 metros por la tangente de 65. Y ahí encontramos el valor de h, que es lo que nos pide el problema. ¿Sí? ¿Cuánto daría ese valor? 5.58. Sí, 5.58. Bien, entonces la altura sería 5.58 metros. Nada más para que ustedes vean, otra manera de haberlo hecho, aunque si ya nos dan este ángulo es mejor partir de la información que se tiene al principio, pero también si hubiera podido trabajar con el de 25, yo puedo decir que 25 tengo un lado opuesto y el lado adyacente es el que quiero relacionar, aunque también con tangente. Yo tengo tangente Ajá. de 25 es igual a lado opuesto. Ahora en este caso yo tengo que es 2.60 sobre h. El lado adyacente de 25 es h. Cuando despejo esto, fíjense, el despejo sería un poco diferente. H pasa acá arriba y esta tangente pasa dividiendo. Entonces tendríamos Darían 2.60 entre, ¿verdad? Ujú. La tangente de 25. Y nos debe dar exactamente igual. ¿Sí? Sí, lo mismo. Bien. Importante. No, y esto se lo vamos a recordar, por ejemplo, cuando vemos el caso de vectores. Cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, y digamos que así de forma genérica, voy a llamar esto teta 1 y este teta 2. El seno de teta 1 siempre va a ser igual a coseno del otro ángulo, ¿sí? Para estos dos triángulos rectángulos, solamente en ese caso, y el coseno de teta 1 va a ser igual al seno de teta 2. Eso quiere decir que muchas veces nosotros podemos trabajar ya sea con este ángulo o el otro ángulo. Se puede hacer, ¿no? Que es lo que hicimos, fíjense lo que hicimos en este caso. Y fíjense que para el caso de las tangentes, la representación es igual, lo único que el lado opuesto y el lado adyacente cambian. Esto es importante recordarlo, pues nos va a servir de ayuda para el caso cuando analicemos vectores, ¿sí? Sobre todo componentes rectangulares. Cuando saltemos directamente al plano cartesiano. Ok, chicos, ¿se entendió este tema, lo de los triángulos? Este es un tema de matemáticas, pero necesitamos incorporarlo acá a física, ¿sí? Ujú. Tal vez algunos de ustedes fueran que me parece bien, quizás otros no tanto, entonces sé que es importante que todos estemos, bueno, la misma sintonía, ¿no? Bien, esta clase entonces vamos a ir cerrando aquí para guardarla y nos quedaría entonces vamos a ver si esto me quiere hacer caso de tener grabación. Dejar de compartir. Ya, creo que sí, me va a verificar. De tener grabación.